Señor Juan Gabriel Uribe, a juzgar por estos resultados y a juzgar también por las declaraciones que ha entregado el Partido Centro Democrático, ¿usted cree que Iván Duque queda con posibilidades de ganar en primera vuelta? Mire, lo que creo es que, de acuerdo a lo que han dicho acá mis dos colegas, pues no estoy en absoluto de acuerdo en que se haya acabado el centro. Todo lo contrario, lo que existe hoy en Colombia mayoritariamente es un centro. Y así quedó claramente. Y así quedó claramente. Es que las encuestas son un espejismo, por decirlo de alguna manera. Es una fotografía Entonces, de alguien. Perdóneme, es un espejismo. ¿Por qué? Porque el hecho concreto que manifestó Colombia es la elección del Congreso. Es un hecho efectivo, de carne y hueso, concreto. Y en ese hecho efectivo lo que hay es una gran representación de los sectores del centro. Puede ser del centro derecha, puede ser del centro izquierda, puede ser del centro-centro, pero esa es la mayoría de Colombia. Y el Centro Democrático, en cambio, perdió una curul y quedó con unos votos bastante por debajo de lo que había. Entonces, hay dos realidades, por decirlo de alguna manera. La realidad real, que es el voto efectivo en el Congreso de la gente, y el espejismo de las encuestas o la fotografía del día que, pues como se sabe, puede cambiar al otro día. Lo que no va a cambiar nunca es la elección del Congreso. Oliveros. Yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo por dos motivos, porque si uno compara los resultados de las elecciones del 11 de septiembre frente a esta primera encuesta, uno no solamente encuentra coincidencias desde el punto de vista porcentual, sino de manera especial una baja expresión de los votos de centro. Si tú miras las otras encuestas y los consecutivos de la gran encuesta, tú vas a encontrar que el voto nulo o el voto no sabe o no responde o el voto en blanco también disminuyen. Y si uno hace un ejercicio paralelo entre las votaciones del 11 y esta encuesta, uno encuentra que desaparecen una cantidad de votos y van a los extremos que están representados en la última encuesta, la última gran encuesta, en la votación o por lo menos en la intención de voto que tiene Iván Duque frente a la intención de voto que tiene Gustavo Petro. Y yo lo que veo ahí es que el centro ya empezó a tomar decisiones, lo que queda en el centro es muy poco, es más, tú en la antesala a la pregunta del doctor Uribe decías, ¿existe la posibilidad real de que Iván Duque gane en primera vuelta? Yo creo que sí, por un motivo muy sencillo, porque el centro se desapareció, ya tomó decisión, ya optó por alguno de los extremos. Y cuando han ocurrido este tipo de situaciones, no en Colombia, pero en otras elecciones en América Latina en los últimos 5 años, generalmente los extremos aumentan tanto su votación que el centro no es que desaparezca desde el punto de vista de su pensamiento ideológico, sino que tomó una decisión por los extremos. Y yo creo que esa fotografía es real, no es una ilusión. ¿Y esa decisión la toma el electorado o la toman los líderes? Yo creo que hay un juego entre la decisión de opinión del centro, que es muy importante, porque son personas de clase media con educación que tienen la capacidad no solamente de decidir el candidato, pero también atienden las directrices de los diferentes partidos y movimientos políticos. Sin lugar a dudas, la posición que adopte los líderes del partido de la U frente a los líderes del Partido Conservador va a ser determinante, pero eso no significa que ellos estén ubicados en estos momentos en el centro. Señor Guarín, ¿cuál es su opinión? Mire, dos cosas. Qué pena tener que corregir a Juan Gabriel Uribe, pero yo le pediría a Juan Gabriel que mirara la página o la aplicación ahí en su celular de la registraduría. El Centro Democrático fue el gran ganador de las elecciones parlamentarias. Aumentó en Cámara de Representantes de 20 a 32 representantes a la Cámara. Eso no lo hizo ningún otro partido. Y a pesar que en este momento se está disputando la curul número 20, que igualaría el número a las obtenidas hace 4 años, el partido aumentó 500.000 votos. Eso es una cosa sumamente significativa para un partido de oposición y para un partido de opinión, no de corrupción, no de clientelismo, no de puestos, no de captura del presupuesto, no de contratos, no de mermelada en el lenguaje del presidente Juan Manuel Santos. Segundo, miren, cuando me refería a que se disolvía el centro, me estaba refiriendo más que a un tema ideológico a quienes se han querido posicionar en la mitad como una alternativa al liderazgo de Gustavo Petro y al liderazgo de Iván Duque. En realidad Iván Duque es el centro y eso está clarísimo y se reflejó en la consulta. Los colombianos que masivamente votaron por Iván Duque provienen del centro, defienden unas tesis que no son tesis extremistas. Aún más, Jefferson, esto es importante y hay que decirlo con claridad al país, la candidatura de Iván Duque pasó por derrotar a los sectores, eso sí, de extrema derecha que podían existir en el Centro Democrático,
o en sectores conservadores, y se impuso como una propuesta pluralista, abierta, de centro, moderna y auténticamente democrática. El crecimiento de Iván Duque a un 40% lo que hace es reflejar precisamente que está creciendo en el centro y que los colombianos, que no están marcados por extremismos, por ideologías, sino que lo que quieren son soluciones y no agresiones, ven en Iván Duque una alternativa positiva, de esperanza, de buen futuro para Colombia, más que un discurso de odio y de resentimiento que es el que tiene Gustavo Petro. Señor Juan Gabriel Uribe, a juzgar también por esos resultados, queda de manifiesto que tanto Sergio Fajardo como Humberto de la Calle no registran altos porcentajes de aceptación en intención de voto. ¿Quiere decir esto que el centro no puede ir solo a esta primera vuelta electoral? No, es que a mí me parece un poco errado en la discusión entre los extremos y el centro. Yo entiendo, y los que quieran hacer propaganda, pues bienvenidos, que Petro pues, es el jefe de debate de Duque y Duque es el jefe de debate de Petro y quieren polarizar el tema entre ellos dos para decir que va a primera vuelta uno de ellos o el otro. Yo eso lo entiendo y eso me parece válido dentro de la estrategia política para decir que van a ganar en primera vuelta a partir de una encuesta cuando faltan casi 3 meses para las elecciones. Pero lo que sí quiero reiterar es que, y de acuerdo con su pregunta, es que la gente que participa de eso que llama Rafael y Vireros del Centro, pues son la mayoría del Senado de la República, de la Cámara, porque son 60 senadores entre la U, de la Calle, el Partido Cambio Radical, el Partido Conservador, que son los que tienen la gobernabilidad de Colombia. Es decir, desconocer esa realidad jurídica y política, pues es un error. Ahora, entrar y decir que es que no existe el centro, porque uno dice, hombre, no, es que eso se acabó, pues no se ha acabado, es un hecho tangible, concreto y cierto y jurídico, institucional, que haya un grupo importante de parlamentarios que configuran todo lo que no son los extremos de Duque ni los extremos de Petro. Y esa es la mayoría del país. Entonces, claro que tiene posibilidades Fajardo, claro que tiene posibilidades de la Calle, claro que ¿pero tiene solos posibilidades... o juntos? No, incluso solos. Incluso solos. Yo creo que de la Calle es una persona que apenas tenga visibilidad, porque como decía muy bien dicho aquí en este programa Osvaldo Acevedo Yanjas, quien fue el que hizo la encuesta, sí, pues es que es muy fácil cuando uno tiene 4 meses de televisión gratuita, prácticamente Petro y Duque y todos los demás con las manos atrás sin poder generar su propuesta ni publicidad en la televisión. Entonces, claro que tienen posibilidades todos ellos. Profesor Libreros, frente a este punto en particular, ¿cuál es su opinión? Hay un argumento según el cual los resultados que muestra esta encuesta responden precisamente a la favorabilidad que tienen los candidatos que decidieron ir a las interconsultas partidistas. Yo creo que ese fue determinante. No, o sea, ¿fue un error los que no fueron? Yo no sé si fue un error, pero por ejemplo en el caso de Humberto de la Calle, él argumentaba que era necesario adelantar la consulta porque llegar hasta el 11 de marzo sería llegar muy tarde a hacer una consulta. En el caso de Humberto de la Calle yo creo que se equivocó. Y en segundo lugar, esta consulta fue, no digamos que inédita, porque no es inédita, pero sí marca un punto de inflexión muy importante, porque dos posiciones políticas, algunos las llaman de extremo, otras de centro, y yo creo que en eso el doctor Uribe puede tener hasta razón desde el punto de vista de que operan en el espectro político y se compiten entre sí votos del centro. Yo creo que ellos salieron gananciosos porque la exposición pública, pero de manera particular, el contrapunteo que llevaron ellos, descalificándose o convirtiéndose cada uno de ellos en jefe de oposición de esas candidaturas, les permitió brillar con mayor capacidad, pero algo mucho más importante, dejó por fuera las otras expresiones del espectro político, y esas expresiones no tuvieron la oportunidad de hablar, de mostrarse, pero eso también hace parte de las estrategias de marketing político. Se concentraron en los dos extremos y creo que por eso fue vital, no solamente la votación del 11, sino el reflejo que vemos en la gran encuesta. Ellos quedaron desaparecidos del Yo mapa. los invito a que veamos ahora otro de los candidatos y el comportamiento que ha tenido la favorabilidad de voto para el exalcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, que quedó en un segundo lugar en intención de voto después del candidato Iván Duque. Veamos. En la pregunta, si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? Petro alcanza el 24% de la intención de voto, seguido de Duque, quien encabeza las preferencias con un 40%. Este es el primer estudio de intención de voto luego de las elecciones de Congreso y de las consultas interpartidistas celebradas el pasado 11 de marzo.
En la consulta de la izquierda, Inclusión Social por la Paz, Gustavo Petro se impuso sobre su contendor, el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, con el 84,70% al obtener 2.853.731 votos. La gran encuesta en la que hoy el exalcalde de Bogotá figura de segundo en la intención de voto para las presidenciales también fue realizada después de la inscripción de las fórmulas a la vicepresidencia. Petro escogió a la excongresista Ángela María Robledo. Veamos el comparativo de la intención de voto por Gustavo Petro en los últimos 6 meses, según la gran encuesta. En septiembre de 2017 tenía 9% de intención de voto. En diciembre del mismo año, 13%. 2 meses después, es decir, en febrero de 2018, mantuvo esa misma cifra, 13%. Y en la gran encuesta publicada este martes 20 de marzo, subió al 24% en su intención de voto. Señor Rafael Guarín, hablemos ahora del candidato Petro. ¿Usted cree que él ya llegó a su techo en este momento? ¿Puede crecer más? Y se lo pregunto en el contexto de los últimos trinos que ha emitido este candidato presidencial, en los que sigue e insiste en pedirle a las fuerzas verdes y al liberalismo inclusive hacer parte de una alianza en la cual muy seguramente él sería el líder, tal y como lo plantean estos trinos. ¿Qué opinión tiene usted? Mire, Gustavo Petro ha tenido una gran virtud que explica por qué está en el 24%. Y es que Gustavo Petro, así uno no esté de acuerdo con él, ha sido absolutamente claro en sus argumentos. Tiene una postura clara, le está mandando un mensaje claro al país y hay un sector del país que está sintonizado con las tesis de Gustavo Petro. Yo creo que Gustavo Petro, por supuesto, que puede seguir creciendo. Tanto es así que los mismos sectores de izquierda hoy lo están golpeando, como el caso de Sergio Fajardo y Claudia López. Son los sectores de izquierda hoy los que tienen un duro discurso, o un discurso mucho más duro contra Gustavo Petro, porque Petro sigue creciendo en su liderazgo y lo está haciendo a expensas de los electores, por ejemplo, del Partido Verde o del Partido Liberal. Petro va a seguir siendo una oferta política importante que sectores en Colombia aprecian y que van a respaldar y que creen que son la alternativa al candidato de la coalición por Colombia, el candidato Iván Duque. Señor Juan Gabriel Uribe, ¿usted cree que Gustavo Petro tiene la oportunidad de seguir creciendo en ese momento, por lo menos en la intención de voto que reflejan las encuestas? No, yo creo que va a crecer lo que ustedes llaman el centro. Yo creo que va a crecer Germán Vargas Lleras considerablemente. Yo creo que ahí va a haber una coalición importante con el Partido de la U y el Partido Conservador, muy importante. Yo creo que va a crecer Fajardo porque va a poder presentar su discurso, que tampoco ha podido presentar Germán Vargas ni de la calle en la televisión, porque no han podido. Estoy de acuerdo aquí con el doctor Libreros, que dice que las consultas evitaron que los otros pudieran aparecer. Pues esa fue la ley electoral. Aquí, como en Colombia no hay sistema electoral, sino uno se pone a la medida, al sastre electoral que quiera. Consultas, no consultas, firmas, no firmas, partidos, no partidos. Como esto es un desastre electoral general desde el punto de vista institucional, pues solamente hasta ahora puede haber más o menos equidad entre los diferentes candidatos. Entonces yo creo, bajo su pregunta, que Petro va a bajar y va a subir, y lo mismo con Duque, para ser justos, y va a subir, en mi opinión, a diferencia de lo que han dicho mis colegas, con toda justicia, pues, lo que llaman el centro, que son 9 o 10 millones de votos que están pendientes de oír, de escuchar las nuevas propuestas en la próxima campaña. Entonces, en la pregunta concreta, creo que Petro va a bajar. Profesor Libreros, los últimos pronunciamientos de Gustavo Petro han sido llamar nuevamente a esa alianza y dice que podrán ganar en primera vuelta electoral si logran esa convergencia democrática. Así la ha llamado él. ¿Usted cree que el liberalismo y los verdes llegarán a esa alianza con Gustavo Petro en algún momento? Yo lo veo muy difícil. Si bien Gustavo Petro movió una jugada que creo que es importante y es traer a Ángela María Robledo del Partido Verde, ahí le presenta una fractura al Partido Verde, pero esa propia fractura que le puede traer beneficios en términos electorales, creo que marca una pauta de comportamiento que los va a distanciar por completo de la alianza que lidera en estos momentos Fajardo. Desde ese punto de vista lo veo muy difícil. Ahora bien, que Humberto de la Calle y el Partido Liberal y con su fórmula vicepresidencial vayan a optar para unificarse
bajo la égida de Gustavo Petro, yo creo que hace parte de una ilusión, pero también de una estrategia política, porque lo que ha buscado Gustavo Petro es tratar de acercarlos para hacerse contar en la consulta que pasó el 11 de marzo. No lo logró. Ahora está cambiando la estrategia. Los sigue invitando, pero en última lo que le interesa no son los liderazgos de Fajardo o de Humberto de la Calle. Lo que le interesa realmente es romper el voto de ellos para poder crecer. Y yo creo que la franja de crecimiento de Gustavo Petro todavía da para una subida mayor. Desde ese punto de vista, lo que está buscando es no integrar una alianza, sino quedarse con los votos que representan esos partidos y que muy seguramente se puede dar en un porcentaje importante por cuenta del voto útil. En algún momento, llegada la elección de la primera vuelta electoral, muchas personas, y está demostrado en Colombia, votan bajo la convicción de que su voto tenga un efecto positivo, de que sea útil. El voto útil. Creo el voto útil, y él está pescando esos votos. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando los diferentes escenarios electorales. ¿Quiénes pueden pasar a la segunda vuelta? ¿Qué piensan las personas que fueron encuestadas en este sondeo de Yahás? Lo analizaremos después de esa primera pausa comercial. Les invito también a que sigan enviando sus comentarios. ¿Cuál es su opinión sobre los resultados que deja esta encuesta, la gran encuesta de RCN y Alianza de Medios? Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.